Muy bien, amados hermanos, Dios les bendiga. Pues qué gusto verles. En esta mañana de verdad me siento muy contento, me siento gozoso, a pesar de que vengo un poquito enfermo, pero me siento bien, me siento en el espíritu, me siento bien. Y eso es lo importante. Y hoy, hermanos, pues hoy el mundo tiene una celebración muy peculiar. Usted sabe qué día es hoy, ¿verdad? Nuestro país sabe que estos días pasados fueron días sumamente pesados, sumamente duros. Había desde el 31, amados hermanos, yo no sé si usted lo sepa, pero el día 31 se reúnen todos los ejércitos del enemigo para hacer también sus congregaciones. Y ellos también oran, ¿verdad?, a su Padre, no el que está en los cielos, sino el que está en la tierra, y hacen rituales, sacrificios y un montón de cosas tremendas, trágicas, en contra de las iglesias de Cristo y principalmente de sus siervos, los pastores. Y tal vez ese sea el motivo por lo cual no he andado bien, pero el Espíritu, como dijo el hermano Ricardo, el que está en mí es mayor que el que está en el mundo, y eso es lo que nos mantiene de pie. Y por la fecha, hermanos, y dicho lo cual, lo que se ha estado festejando, porque de nadie es oculto. Ahí escuché a la hermana Elisa decir, hay susurros, ¿verdad, hermano? Hay susurros que quieren tentar para hacer cosas que parecieran ser inocentes, que parecieran ser atractivas, divertidas, pero que realmente, hermanos, son un culto a lo que acabo de mencionar. Son culto a las tinieblas. Y lamentablemente, hermanos, esto se empieza a disfrazar. Recordemos lo que dice Génesis capítulo 3 versículo 1, que Satanás es astuto y es el más astuto de todos los animales del campo. Así que, hermanos, Satanás utiliza con astucia estas fechas para enmascararlas de algo inocente, de algo divertido, de algo que no le vemos nada de malo si lo vemos desde un punto de vista humano. Y también, hermanos, lo más terrible, hermanos, es que también a veces se afecta a la cultura. Y como es cultural, pues ahí como que decimos, pues no está tan malo entonces. De hecho, hermanos, nuestro país es reconocido a nivel mundial por la cultura que tienen sobre la muerte. ¿No es así? Es el único país que se ríe y se burla de la muerte. Y les invito a unos tacos, por cierto, que es ahí donde vamos a aprender un poquito del día de hoy. Miren, hermanos, es un tema polémico. Yo no quiero herir susceptibilidades. Yo no quiero que usted, hermano, hermana, en esta mañana se sienta criticado, se sienta atacado, se sienta señalado. No, hermano, ese no es el propósito. El único propósito que es edificarles. Y para poder tener edificación tenemos que hablar con verdad. Amén. Tenemos que hablar con sana doctrina que viene en la palabra de Dios, en este libro que Dios nos ha dejado para guiarnos en nuestra vida cotidiana. Así que, hermano, hermana, yo le pido y le invito, por favor, en esta mañana, que si usted, por algún comentario que yo diga, o que se sienta usted aludida, no lo tome personal. De verdad, yo no conozco la vida de todos ustedes. Quisiera conocerles, quiero ser su amigo, quiero ayudarles a entender la Biblia y quiero enseñarles que Cristo les ama. Eso es lo principal, hermanos. Y Cristo los quiere bien, quiere darles una vida y una vida en abundancia. Pero para eso, hermanos, tenemos que entender cuál es su voluntad. Hoy vamos a aprender cuál es la voluntad. Y un tema hoy, hermanos, que para los que les gusta escribir y anotar ahí su bosquejito, pues nuestro tema de hoy se llama, hermanos, la tentación de lo oculto. La tentación de lo oculto. Y desde este día 31 pasado, pues hay tanta tentación, ¿verdad? Hay tanta tentación de todo lo que se ha estado viviendo con esa famosa fiesta extranjera que ni siquiera pertenece a nuestro país. Pero Satanás es tan astuto que ya le enmascaró. Ahora ya, hermanos, ya nuestros niños están, ¿cómo se dice? Muy entrenados, muy aleccionados a que no deben de pedir el famoso Halloween. No, ahora tienen que pedir ellos calaverita, ¿verdad? Cuando, hermanos, pues es exactamente lo mismo, nada más que con otro nombre. Pero el punto no es ni el nombre, es la práctica. Eso es lo tremendo. Quiero que usted, hermano, hermana, me acompañe a la Biblia.
Segunda carta a los Corintios 6. Segunda carta a los Corintios 6. Si su vecino, su que está a su lado no tiene Biblia, por favor, ahí apóyele con la Biblia, con la lectura. Dice la Biblia, hermanos, segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14, por favor. Segunda a los Corintios 6, versículo 14. Dice ahí: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y hermanos, wow, qué lectura, hermanos. Es una serie de preguntas que nos hace el Señor, que nosotros tenemos que darle una respuesta, pero más que con nuestra boca, con nuestra propia vida. ¿Cómo vamos a responder a esas interrogantes del Señor? ¿Solamente de labios para afuera? No, hermanos. Lo tenemos que reflejar con nuestra propia vida. Y para eso vamos a pedirle al Señor en oración que en esta mañana Él nos diga cómo hacerlo. Vamos a orar. Bendito seas, Padre eterno. Gracias te damos en esta mañana, porque en esta mañana, Señor, estamos en tu presencia. Y hoy, Señor, desde que iniciaron las alabanzas, Padre, sentimos un espíritu diferente. Y en ese espíritu, Señor, queremos seguir. Ahora rogamos, Padre, que con tu Santo Espíritu nos guíes a través de esta enseñanza. Por favor, Padre, sé tú nuestro guía, nuestro maestro. Abre nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestros ojos espirituales para poder ver lo que estas costumbres, estas prácticas nos han cegado, disfrazadas de una fiesta que no parece mala, pero que en realidad lo es, Señor. Que Satanás la ha disfrazado de algo cultural, pero que tenemos que estar bien atentos, Padre, no violando tus palabras, no violando tu Sagrada Escritura, ni tu voluntad. Por lo cual te pedimos, Señor, que nos des en estos momentos un espíritu de mansedumbre, un espíritu afable, donde podamos recibir, Señor, tu palabra y quede implantada en nuestros corazones. Y al salir, Señor, de este lugar, salgamos edificados, lavados, limpios de nuestra mente y corazón, y poner en práctica a la brevedad lo que hoy demandas de tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, la tentación de lo oculto. Si yo les hiciera esta pregunta, ¿quién ha tenido tentación de lo oculto? Yo tengo que levantar la primera mano. Porque yo, hermanos, antes de Cristo, era donde andaba. Andaba en ese tipo de cosas, así que sé de lo que les voy a hablar y sé de lo que estoy diciendo, hermanos, porque gracias a Cristo, Cristo me salvó y me rescató de ese mundo vano, peligroso, rumbo a las tinieblas. Y el Señor me abrió los ojos y yo hoy le puedo servir. Y hermanos, de verdad, cuando uno logra entender y que nuestros ojos sean abiertos, usted podrá decir, pero ¿cómo? ¿De qué habla, pastor? De los ojos espirituales. Todo el mundo, hermanos, tiene miopía espiritual. Pero cuando abrimos la Biblia y el Señor nos alumbra con su luz, podemos ver claramente, como dice el Señor. Y podemos ver, hermanos, aquello que antes creíamos que no era malo, que era inocente, y que nos atrevíamos incluso hasta a retar a las autoridades para decirle, ¿pero qué tiene de malo eso? Solamente son dulcecitos. Ok, sí, son dulcecitos. Es que el problema no son los dulcecitos. El problema a quién están dedicados, para quién están hechos y para qué práctica.
Por eso, hermanos, eso es lo que yo les decía el jueves, hermano, hermana, que esa es la fecha donde sus niños salen a pedir su acostumbrada calaverita. Hermano, hermana, si el niño no se resiste, pues compren un dulcecito, pero de la tienda, no algo alusivo, con calaveras y colores alusivos a estas fechas, porque esto está dedicado ya para el príncipe de las tinieblas. Tal vez usted no me lo quiera creer, hermano, pero lo que le voy a enseñar hoy le va a dejar bien claro a quién le corresponden estas fechas. Y lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Hermanos, precisamente en muchas culturas, no solamente en la estadounidense, hermanos, en muchas culturas el Halloween se presenta como una fiesta inofensiva de disfraces y de dulces. ¿Qué de malo tiene eso, pastor? Sin embargo, detrás de esta apariencia que pareciera no tener ningún problema, existen elementos de oscuridad y de ocultismo que no deben de ser tomados tan a la ligera. Halloween, hermanos, es un tiempo, una temporada, una práctica donde lo oscuro, lo tenebroso, lo macabro abunda. Y no solamente se abunda, sino que se celebra. Se le da un culto, para que usted me entienda. Pero como cristianos, hermanos, como el pueblo especial de Dios, ¿ahora entienden por qué lo cantamos? Somos el pueblo de Dios, un pueblo muy especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, ¿de dónde? Y nos sacó de las tinieblas, ¿verdad? Así que, hermanos, es algo que necesitamos entender. Los cantos, les decía yo a estos muchachos en la mañana, la predicación empieza desde el primer canto. Y tenemos que ir adentrándonos en las escrituras, y ahora sí con la enseñanza, sumo con la alabanza, hermanos, hacen, hermanos, un equipo, una sinergia, donde trabajan juntos con el Espíritu Santo para poner por obra y entender lo que las Sagradas Escrituras nos quieren decir. No cantamos por relleno, hermanos. No cantamos por nuestra carne, cantamos porque hay un propósito. Y el propósito siempre es edificarnos y glorificar el nombre poderoso de Cristo. Amén. Así que es importante entenderlo, hermanos. Y hoy vamos a ver que estamos llamados a alejarnos de las tinieblas, de la tentación al oculto, y caminar en la luz de Cristo. Hoy, hermanos, en esta mañana vamos a ver qué dice la Biblia sobre la tentación al oculto y cómo debemos responder ante las tentaciones de participar en estas celebraciones. Tiene usted en pantalla Efesios capítulo 5 versículo 11. Fíjense bien lo que expresamente dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo a la iglesia de Éfeso. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reprenderlas. En una traducción más actual dice: no tengan nada que ver con las cosas malas que se hacen en la oscuridad. Al contrario, denúncienlas. Así que tenemos que analizar desde una perspectiva bíblica, no humana. Hermanos, no les voy a compartir mi opinión. Les voy a dar, hermanos, algunos puntos de mi experiencia cuando estuve tentado en lo oculto y el peligro que existe real de ese tipo de prácticas. Así que no les voy a hablar a la ignorancia. Les voy a hablar, hermanos, con experiencia de las experiencias que yo tuve. Porque escuché a la hermana decir que el Señor nos habla de una manera sobrenatural. Y eso es real. Pero también, hermanos, hay otras cosas sobrenaturales ocultas que también nos llaman. Y a veces escuchamos más las ocultas que las de Dios. Y el cristiano no está exento de caer en esa tentación. De hecho, hermanos, son los más tentados. Porque los que ya están sumidos en la oscuridad, pues esos no le estorban a Satanás. Le estorban los cristianos, le estorban los fieles, le estorban los que oran, los que las denuncian. Pero cuando un cristiano ni denuncia, ni ora, ni hace nada, no le estorba a Satanás. Así que no pasa nada.
Así que vamos a aprender, hermanos, esa perspectiva bíblica. Exponer los peligros espirituales detrás, hermanos, de participar en prácticas relacionadas con lo oculto. Y como los creyentes nos debemos de mantener firmes en la fe sin ceder a las tentaciones del enemigo. Porque Satanás, hermanos, es astuto. Y quiero decirle, amado hermano, que nosotros, al caminar en la luz, ser de Cristo, que Cristo esté en nuestro corazón y entender esa parte fundamental del cristianismo, pertenecemos a Dios. Y donde habita Dios, no habitan las tinieblas. Pero, sin embargo, sí puede ser tentado. Sí puede ser influenciado. Y a veces, hermanos, Satanás es tan astuto que sabe cuál es tu talón de Aquiles. Y su talón de Aquiles, mamá y papá, son sus hijos. Porque Satanás tiene la mira a sus hijos. Porque usted, hermano, sabe que ama tanto a sus hijos que es incapaz de querer hacer algo para borrarle su sonrisa. No le va a prohibir nada que le quite felicidad a su hijo. Y a veces, hermano, Satanás lo sabe y le pone: mira, pues te tengo una propuesta. Mira que hay algo inocente. ¿Qué niño no le gustan los dulces? Dígame, ¿habrá un niño que no le gustan los dulces? Tal vez puede existir por ahí uno que otro. Mas sin embargo, hermanos, por ahí empieza la cosa. Con algo sencillo, algo atractivo, algo que usted mismo como humano puede decir: es un dulce, pastor, ¿qué tiene de malo? Le vuelvo a repetir, es que el dulce no es el problema. El problema es la práctica. Ahora, usted quiere salir, hermanos, aquí tenemos una tiendita de apoyo para el terreno, ¿verdad? Compre dulces para apoyarnos. Pero pastor, usted dijo que es la práctica. Amén. Lamentablemente en estas fechas es donde está el problema. Así que vamos a ver, hermanos. Si usted ya lo sabe, aliméntese más. Y si no lo sabe, con mayor razón, ponga especial atención. ¿Dónde nació esto del Halloween? Y sus raíces en lo oculto. ¿Por qué es tan peligroso? Deuteronomio, por favor. Vamos a Deuteronomio. Vamos a buscar en el Antiguo Testamento, hermanos, rápidamente. Deuteronomio capítulo 18, por favor. Vamos a ver qué nos dice el versículo 10 al 12. Deuteronomio capítulo 18, versículo 10. ¿Ya llegó? Sea usted paciente para los que no alcanzan a llegar rápido, pero dice la Biblia ahí, hermanos. Deuteronomio 18, versículo 10. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a razón. Versículo 12. Porque es abominación para con Jehová cualquiera, escúchelo bien, cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Para empezar, hermanos, desde la antigüedad el Señor ya había establecido lo que era abominación a sus ojos. Usted tiene que entender, hermano, el origen del Halloween. Tiene sus raíces, hermanos, en un antiguo festival celta que se llamaba el Festival de Samaín. Tiene un nombre peculiar. Y en ese festival, hermanos, lo que se hacía era una celebración donde se creía que los espíritus de los muertos caminaban por la tierra. Y adivina qué fecha era. 31 de octubre. Precisamente la fecha tan conocida, ¿verdad? Esa fecha, hermanos, era que cuando caminaban sobre la tierra. Así que con el tiempo, hermanos, esta festividad se ha ido centrando y tergiversando en lo siniestro y en lo oculto, exaltando no la luz, sino las tinieblas, no la vida, sino la muerte, no a Dios, sino a Satanás. Es una celebración, hermanos, donde abundan espíritus, ¿verdad?, malignos, lo que le llaman fantasmas,
brujas, demonios. Ahora, hermanos, es increíble cómo ha llegado a nuestros tiempos, y la preocupación que tenemos muchos pastores es que lamentablemente estas prácticas se introducen en las iglesias cristianas, creyendo, hermanos, que pues mientras no lo hagas pensando en que es para Satanás, tú lo puedes hacer, hermanos. Lamentablemente he visto iglesias cristianas donde se reúnen, hermanos, con disfraces. ¿Y por qué no tiene nada de malo? Incluso están disfrazados, no creen que de angelitos, ¿verdad? No, hermanos, de zombies, de muertos, de brujas, de momias, cosas así por el estilo. Digan, hermanos, ¿en dónde es exaltado Cristo en eso? En ningún momento, ninguna manera. Ahora es increíble, hermanos, cómo es que Satanás es tan astuto que se introduce, porque no es la primera vez que lo hace. De hecho, hermanos, la palabra Halloween es una palabra compuesta, que tiene que ver con la semana de todos los santos. ¿Le suena el día? Eso es lo que significa Halloween, semana de todos los santos. Ahora, qué increíble, hermanos, que quien introdujo para festejo santo fue la iglesia popular. Y usted sabe a qué iglesia me refiero, ¿verdad? La iglesia popular introdujo, hermanos, esta práctica a través de cambiar precisamente un mandamiento de los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el Sinaí. Usted ha leído, hermanos, en Éxodo 20 o en Deuteronomio 5, donde vienen los 10 mandamientos, un versículo, un mandamiento que diga: santificarás las fiestas. No les voy a dar la lectura, hermanos, porque es extenso, todo un capítulo, y nos va a llevar más tiempo. Pero la iglesia popular, hermanos, puso ese mandato: santificarás las fiestas. Entonces, como el 31 y el 1 se celebran a todos los santos, vamos a hacerles una misa. Y no tiene nada de malo. Ahora santificamos esa práctica. Vamos a santificar esas prácticas paganas para que el Señor le agrade. ¿Y cómo lo podemos hacer para que agrade? Santificándolas. Lo mismo pasa, hermanos, y es interesante cómo se conjuga todo eso, hermanos, en solsticios. Se hace, hermanos, por ejemplo, la de febrero. ¿Sabe usted cuál se celebra en febrero? ¿Qué tiene de malo, pastor? Es el día del amor y la amistad. Muy bien. ¿Sabe lo que hay detrás? De santificar a San Valentín. Pero es el amor, pastor, ¿qué tiene de malo? Y muchos dicen, ¿qué no dice así Corintios 13? Todo fuera de contexto, ¿verdad? De repente se hacen teólogos para lo que les conviene. Pero no, hermanos, esas fechas están... ¿Se han preguntado por qué la mayoría de los niños nacen en noviembre? ¿Sí o no? Porque ¿cómo se dice? Los empiezan a planear desde febrero. Ya me captó, ¿verdad? Haga la cuenta. ¿Por qué será? Porque de eso se trata la fiesta pagana. Pero no es el tema de hoy, solamente quiero decirle que no es la primera. Pero como pertenece a una fiesta santa, de un santo, de un mártir, es agradable a Dios, porque estamos hablando del amor. ¿Usted sabe lo que hay detrás? Es una fiesta romana, donde lo que hacían eran orgías en esa fecha. Y se sigue practicando, por eso los niños nacen en noviembre. ¿Por qué será lo que se hacía, hermanos? Halloween es lo mismo. Ahora, ¿por qué? Vean lo oculto, hermanos, experiencia. Se gesta un niño en febrero. ¿Ya sacó la cuenta? ¿Cuándo van a ser? Entre octubre y noviembre. Esos niños, hermanos, se secuestran para ofrecerlos en sacrificio el 31 y el 1. Están ligadas, pero solo la Biblia tiene la verdad, y muchos no están preparados para escuchar la verdad, porque son fechas que lamentablemente en nuestra cultura
las tiene como santificadas. Ahora no estoy diciendo que sea malo celebrar el amor, hermano, ni la amistad, claro que no. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, hermano, que todo tiene un trasfondo oculto. Y eso es lo que yo le quiero enseñar. Le quiero mostrar, hermanos, que las raíces están en algo oculto. Entonces, como nosotros lo vemos, que no tiene nada de malo el amor ni la amistad, porque no lo tiene, pero porque esa fecha específicamente, ya lo sabe, se celebra una fiesta pagana romana que se sigue practicando hasta la fecha, y por eso los niños nacen hasta entre octubre y noviembre, y después en esa fecha, ustedes si saben, hermano, hermana, entre octubre y noviembre, principalmente, no es cierto, desde octubre y agosto son los meses donde más se pierden niños. ¿Por qué creen? Para ofrecerlos en sacrificio el 31. Usted lo leyó conmigo. Y eso, hermanos, tiene una fecha de origen pagano. Precisamente lo que le estoy diciendo. Entonces, hermanos, Satanás es tan astuto que utiliza algo para hacerlo atractivo. Un disfraz. Vamos a hacer un disfraz graciosito. Usted ve a su pequeñito, su nena. Yo que tuve niñas, caí en ese error. Pues yo veía a mi pequeñita ahí disfrazadita de brujita. Ay, qué linda, qué simpática, ¿verdad? Y sí, hermano, pues los niños son hermosos. Le ponga lo que les pongas, pues se ven simpáticos, bonitos. Pero, ¿qué hay detrás de ello? Uno no tiene ni la menor idea a qué es lo que está haciendo. Hasta que uno le abre los ojos y el Señor nos muestra a través de su palabra lo que realmente estábamos haciendo. El disfraz, hermanos, se utiliza como una puerta al oculto. ¿Por qué disfraz? ¿Por qué te tienes que disfrazar? Todos hablamos, hermanos, de una persona que conocemos, que yo creo que cada quien conoce alguna, que es bastante falsa, hipócrita. ¿Cómo se le dice? ¿Es una persona doble cara? O sea, está disfrazada. Hoy me está hablando maravillas, pero detrás de mí me está apuñalando por la espalda. Y todos tenemos por ahí uno que otro, ¿verdad? Pero eso es parte de la vida. Pero, hermanos, es el disfraz. Entonces, cuando vamos a estas fechas, estas fiestas, y vemos a la gente que se disfraza, anda risa y risa, aparentemente en una felicidad, es momentánea, hermanos, pero lo que no saben es hacia qué están siendo tentados. En la mañana, hermanos, no me acuerdo si fue el jueves, fui a comprar un medicamento. Saliendo de la farmacia, me encuentro a un señor alto, bien parecido, bien vestido de traje. Dije, ese es pastor. No, hermanos, porque estaba así de espaldas. Yo dije, ahorita va a predicar. Y que se voltea, hermanos, y lo primero que le vi son dos cuernos. Obviamente, pues era un disfraz, ¿verdad? Pero estaba con un celular así, muy elegante, hermanos. Yo dije, mira nada más, cómo engaña la mente, ¿verdad? Disfraz. Así se acuerdan cómo vino el otro día nuestro pequeñito, Eric, impecable, prenda, marones. Así estaba vestido. Pero cuando se volteó, dije, caramba, por poco me pico un ojo. Pero, hermanos, lo que me llamó la atención es cómo Satanás disfraza. Y si la Biblia nos dice que aún Satanás se disfraza como ángel de luz, también se puede disfrazar de pastor. Ya va a empezar a desconfiar de mí, ¿verdad? No, hermano. Yo voy a predicar su palabra, y usted sabe. Pero, hermanos, es una realidad. Entonces, lamentablemente, hermanos, hay pastores que han sido tentados al oculto para que la iglesia se llene con estas prácticas. ¿Se ha dado cuenta usted, hermano? Muchas iglesias que están abriendo, nuevas, quiero pensar yo que son nuevas, no lo sé, que lo que primero que hacen, hermanos, es tener el escenario negro, con luces, como si estuvieran en una discoteca. ¿Por qué tienen que hacerlo negro? Ay, es que tienen una alabanza bien bonita y tocan guitarras, bajos y tocan la batería y las muchachas ahí y cantan bien bonito, pastor. Ajá.
pero ¿por qué tiene que ser oscuro? Ahora esa alabanza es agradable a Dios. Viene aquí. Hay que cuidar, hermanos. Ahora, ¿por qué lo hacen estos pastores o pseudopastores? Para llamar la atención de los jóvenes. ¿Qué fue lo que les dijo Paola? Hoy los jóvenes no les es atractiva la iglesia. Hoy a los jóvenes no es atractivo este libro, porque es un libro muy aburrido. Bueno, es que quién sabe quién se los está enseñando. Pero cuando se los enseña un pastor que conoce la doctrina, ¿verdad que es interesante? Como lo que les acabo de decir. Porque solamente así, hermanos, es como uno le haya sentido este libro. Cuando uno no lee la Biblia con ojos espirituales, solamente ve un montón de letras y historias bonitas que todo el mundo se sabe, hasta Cantinflas las contaba. Pero hermanos, trae un trasfondo tan hermoso, tan enriquecedor, que si usted pudiera leer la Biblia y viera lo que el Señor le dice, su vida sería transformada inmediatamente y caminaría en la luz. Y podría ver que todos esos disfraces son una tentación al oculto. Todos esos dulces, todas esas prácticas tienen un trasfondo terrible que solamente exalta lo oscuro, lo tenebroso, el príncipe de las tinieblas, y utiliza a sus hijos. Eso es lo más triste. Y como usted en su casa lo que mandan son sus hijos, pues usted sucumbe ante sus hijos. Por eso hoy los hijos deciden si se congregan o no, si van al campamento o no. Usted tiene que trabajar. Tenemos que reconocer, hermanos, que participar en estas festividades, aunque pudiera parecer inofensivo, es una puerta de entrada de influencias peligrosas. Y se lo digo por experiencia, hermano. Y se lo voy a decir las veces que sean necesarias. Así que, hermanos, vamos a pasar al punto número 2. Vamos a ver qué peligro hay. Ya les enseñé las raíces. Vamos a aprender ahora el peligro espiritual. ¿Por qué hay un peligro de lo oculto? Primera de Pedro capítulo 5, por favor. Vamos a utilizar este pasaje como una aplicación. Primera carta de Pedro, por favor. Capítulo 5, versículo 8. Dice ahí la palabra de Dios: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿quién? El diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Fíjense, hermano, aquí el apóstol Pedro, ya maduro, escribe esta carta y da una advertencia, que la iglesia tiene que ser sobria. Y cuando habla de sobriedad, muchos creen que solamente se refiere a ser sobrios del alcohol, ser sobrios, hermanos, solamente de los estupefacientes, de las drogas, de los medicamentos controlados. No, hermanos, esto habla específicamente también de las emociones. ¿No se ha escuchado? Yo creo que no han escuchado esa frase muy romántica en alguna novela que dicen: está embriagado de amor. Pues no está equivocada la expresión, ¿verdad? Se embriagan, hermanos, de amor, pero lo dicen en un sentido, hermanos, no romántico, no en el amor puro que el Señor estableció, sino en un desenfreno sexual, embriagados de amor. Y también, hermano, no solamente habla de eso, también habla de ser sobrios en las emociones. Cuando usted está muy emocionado, está muy triste, está decepcionado o enojado, mucho cuidado, hermanos, con tomar decisiones cuando usted está enojado o triste. Pero hay una consecuencia peor, una emoción peor. Usted no tome decisiones cuando esté contento. Es lo peor. Pastor, ya se volvió usted loco. No, hermanos, usted está tan contento, tan efusivo, que usted no se da cuenta, hermano, que la serotonina y todas las ninas, son 4 que producen la hormona de la felicidad.
¿verdad? Usted está embriagado. Es el mismo, hermanos, comparativo que se hace a nivel hormonal con una persona que está bajo los efectos del alcohol o de las drogas. Por eso, hermanos, se toman tantas malas decisiones los 13 de febrero. Porque están tan embriagados en sus emociones, hermanos, que sueltan rienda a todo y se olvidan de todo lo demás, de todo lo puro, de todo lo santo, de todo lo que es buen hombre. Así que tenemos que entender, hermanos, que el apóstol nos está dando una advertencia. Tenemos que ser sobrios y velar. Ya ve, pastor, hay que dormirse tarde. No, hermanos. Velar es estar atento a estas cosas, porque hay un adversario llamado el diablo. ¿Sabe lo que significa la palabra diablo? El adversario, precisamente. El adversario, como león rugiente, fíjese, anda alrededor buscando a quien devorar. Cualquier persona, hermano, que sea tentada al oculto, el Satanás lo trae como un cebo para sacarlo del redil con estas fiestas, con estas prácticas, porque su único propósito es devorarlo, es comerlo, sacarlo de la presencia de Dios y destruirlo. Y también en el Evangelio de Juan nos advierte el apóstol que Satanás, su único propósito es matar, hurtar y destruir. Pero Cristo, hermanos, nos da vida y vida en abundancia. Por eso tenemos que cuidar. El enemigo, hermanos, siempre ha usado lo oculto para atraer a las personas. ¿Quién levanta su mano? Yo. Muchas veces, hermanos, antes de Cristo fui tentado a lo oculto. Por eso sé de lo que les estoy hablando. El enemigo, hermanos, siempre lo utiliza para atraer a las personas a través de cosas como la brujería, la adivinación, la idolatría, hermanos, y todas esas prácticas que usted a lo mejor considera inofensivas. Satanás lo utiliza para sacarlos del redil. Consultar a los muertos, usted vio en Deuteronomio. Consultar a los muertos ya les sonó algo que se hace el día de ayer o hoy, ¿me acuerdo? ¿Le quiere invitar unos tacos? Es que era su comida favorita, pastor. ¿Usted cree que viene? Fíjense, hermanos, qué cosa más risible. Y perdónenme la expresión. La gente de afuera no cree en la resurrección de Cristo, pero sí cree que un muerto regresa a comerse un taco. ¿No se las hace hasta absurdo? ¿No se dice esto? Hasta comezón me da, pero hermanos, es que es el engaño de lo inofensivo. El enemigo, hermanos, disfraza lo oculto como algo divertido, algo trivial, algo cultural, cuando en realidad está intentando corromper nuestra espiritualidad. Y el culto a los muertos, amados hermanos, discúlpeme por favor lo que le voy a decir, pero es una invocación a Satanás. Tristemente, hermanos, hay cristianos que van a visitar una tumba. No quiero herir su susceptibilidad, le pido por favor me perdone, pero hermano, Eclesiastés nos dice que el muerto nada sabe, ni nada piensa, ni nada siente. Yo sé, hermano, en su sentimiento, en el amor, el amor nos lleva a hacer prácticas que no tienen ningún beneficio. Yo sé que es dolorosa la muerte, la separación y todo eso, hermanos, y el Señor lo entiende. Pero hay de prácticas a prácticas. Yo no estoy aquí para prohibirle nada, hermano. De hecho, déjenme se lo digo de una vez. Ningún pastor, ninguno, tiene la autoridad de prohibirle a usted hacer o no hacer algo. Solo Dios. Amén. Quiero que les quede bien claro. Pero el pastor tiene la responsabilidad de enseñarle la verdad y la voluntad de Dios. Y usted decide si le obedece a Dios o no. No se trata, hermanos, de hacer las cosas o no hacer las cosas porque el pastor se enoja o porque me va a ver. Entonces usted es un seguidor de hombres, no es un seguidor de Dios. Y es ahí donde se comete el error. Entonces, si su pastor le dice, no vaya a los muertos, no vaya a esto, no haga su altar y no haga esto, usted no lo hace por miedo al pastor, porque el pastor se enoja y tal vez lo quite de un ministerio.
Entonces usted lo está haciendo por miedo al pastor, no por temor a Dios. ¿Vemos cómo cambia la cosa? Cómo es una diferencia radical en lo que es alabar y adorar a nuestro Dios y alabar al pastor. Son cosas diferentes, hermanos, porque también a veces el pastor se idolatra, pero no tenemos que tener ídolos. Ahora imagínense en este culto, hermanos, hoy tiene que ver la celebración de los muertos como obviedad. Es una preocupación de nosotros los pastores, líderes de la iglesia, porque estas prácticas se están infiltrando en las iglesias, en las congregaciones cristianas. Un culto a los muertos, a la invocación de los mismos, hermanos, es una práctica tan antigua que nos vamos a ir a 4000 años atrás hasta Egipto. Y quiero que ponga atención a lo que le voy a decir, hermanos. La Biblia nos narra que parte del estilo de la vida de los egipcios era pedir dirección a todo lo oculto, a sus múltiples dioses. Los egipcios, hermanos, tenían tantos dioses que yo creo que hasta se les olvidaba cuántos eran. Pero todos tenían relacionado con lo oculto y con la muerte. Hermanos, la Biblia nos muestra que Egipto, cuando usted vaya a la Biblia, Egipto representa el mundo, representa este tiempo y el sistema de vida que va en contra de Dios. Fíjense, hermano, pónganme atención. Los antiguos egipcios embalsamaban a sus muertos por la idea que ellos tenían de la inmortalidad. Cuando uno de sus seres queridos moría, les llevaban a sus tumbas oro, vestiduras, comida, porque según ellos los muertos necesitarían de esas cosas para su viaje al más allá. Y esas prácticas se fueron heredando hasta el tiempo en que el pueblo de Israel las adoptó, porque el pueblo de Egipto tuvo en opresión y servidumbre al pueblo de Israel. Por eso Deuteronomio 18, donde leímos, les dice: dejarás estas prácticas, no vas a consultar muertos, no vas a consultar adivinación, tarot, ni astros, ni nada, ni la mano, ni el tarot, ni el péndulo, ni los dos lápices. ¿Y qué más hay, jóvenes, en la escuela? Ustedes lo saben, hacen prácticas en la escuela. Ni un abecedario con que hacen así para acá y lo hacen para acá. ¿Sí saben a cuál me refiero? Pastor, me la dieron en Reyes. ¿Qué hermano? ¿Qué me la tiran a la basura? No, pastor, yo la traigo en el celular. Bien, qué moderno. Es lo mismo. Al final de cuentas ya cayeron al 20. ¿Entendieron la práctica de dónde se viene? Algo cultural. Hermanos, Egipto y México tienen una cultura muy entrelazada. ¿Se ha dado cuenta? ¿Qué particularidad tienen estas dos culturas? No solamente las pirámides, un montón de cosas. Ahora vean, hermanos, ustedes. Ahora les doy un dato, a ver si no se les funde en el cerebro, porque esa es mi idea. José, ¿con quién se casó? María. José el soñador, con la hija de Potifar. ¿Y qué era? Egipcia. Se los dejo de tarea. Muy bien. Entonces estamos viendo, hermanos, cómo, desde dónde viene. Entonces estas prácticas no son inventadas de ayer. Tienen miles de años, hermanos, que se han ido heredando a lo largo de las culturas, a lo largo de las religiones, y la religión popular se ha encargado de introducirlas, haciéndolas santas, para que las tomemos como algo bueno, como algo inofensivo. Y entonces, hermano, cuando el pastor se para y dice y predica en contra de ellos, está loco. Ese que sabe ya, quién sabe de cuál fumó el pastor, miren todo lo que nos está diciendo. Solo me tomé un paracetamol, nada más, y sin coca, porque hay algunos que recurren al paracetamol, perdón, no, es una coca y 12 de almendra. ¿Qué creen que es eso? Droga. Tengan cuidado, hermanos, si funciona, te levantan. Pues yo por eso me tomo uno que me da alas. Ya vieron, ¿verdad? En la enseñanza de Apocalipsis, ¿quién domina eso? ¿Verdad? Qué interesante es la Biblia, ¿sí o no? Bueno, entonces, hermanos, se dan cuenta, hermanos, cómo todo esto está tergiversado.
Cómo todo esto, hermanos, así está en un peligro real. Halloween, hermanos, es una manera que lo espiritual maligno se normaliza. En la celebración del culto a los muertos, dársele su altar, es un culto a la muerte, que se celebró hace 4000 años con los egipcios. Qué interesante, hermano. La puerta abierta, hermanos, a influencias negativas. Cuando los creyentes participan en prácticas ocultas, incluso de manera superficial, porque es lo que más hacemos. Ay, voy a agarrar un dulcecito, que cabo no me vio el pastor. Pues, ¿qué le importa si lo veo yo, hermano? Lo vio Dios. Amén. Y lamentablemente, hermanos, no quiero ofender a nadie, pero muchas veces los abuelitos tienen la culpa. Porque hasta uno está tan cegado por sus niños que, ay, y me lo llevo, y ni le piden permiso a la mamá y al papá, y ahí van. Y se lo digo por su abuelo. A veces consiento más a mi niño, ¿verdad? Pero pues es mi niño. Los que son abuelos lo entienden. Los que no, nunca lo entenderán. Ya les tocará su tiempo. ¿No es así, hermano Elisa? Se muere uno con sus chamacos y hace lo que uno quiere, a veces cosas malas. Así que hay que tener cuidado. Pero, hermanos, es una realidad. Estos hermanos abren la puerta. Fíjense, los peligros espirituales. Abren la puerta a la opresión espiritual. ¿Qué dijo el hermano? Para que vean que estamos en el espíritu. Susurros. ¿Por qué se escuchan susurros en estas fechas? ¿Se da cuenta? Yo nunca escucho nada, pastor. Ay, qué santa es usted. Eso es lo que se necesita, pero es una realidad. Se abre a la opresión espiritual, se da lugar al miedo. ¿Por qué abunda, hermano, la televisión, programas con tanto terror? ¿Por qué solo películas de terror pasan? Programas especiales, caricaturas, hermanos, infantiles dedicadas al terror y al miedo, disfrazadas de diablitos. ¿Qué tiene de malo? No más eso, ¿no? No tiene nada de malo, pastor. ¿Y sabe qué genera el miedo? La ansiedad. ¿Qué genera la ansiedad? Esquizofrenia. ¿Y qué generan esas dos cosas juntas? Suicidios. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Matar, hurtar y destruir. ¿Poca cosa? Tenga cuidado. Qué bueno que no le gustan las películas de terror, hermanos, porque las películas de terror son puertas abiertas a lo desconocido, tentaciones a lo oculto. Ay, pastor, yo solamente veo a un niño güerito que parece mi sobrino y se llama Chucky. ¿Qué terror tiene eso? No es lo mismo. Es que eso es el propósito. Es que lo que les digo, hermanos, no es el dulce, no es el pequeñito, no es el disfraz, es la práctica disfrazada de algo inocente y hasta divertido, un poco, no, hermanos. ¿Se acuerda usted? Es la verdad. Lo oculto, hermanos, aunque nos parezca inofensivo, tiene un poder destructivo. Tiene el potencial de dañar nuestras vidas espirituales. Y participar en estas cosas, hermanos, puede ser la primera etapa de un desvío hacia prácticas que van a ofender más a Dios. Si con esto que queremos que es inofensivo, imagínense, hermanos, con lo demás. Último punto. Vimos en 2 Corintios, hermanos, por favor. ¿Cuál es la postura bíblica frente a esto? 2 Corintios, donde ustedes me acompañaron también. 2 Corintios 6. Vean las preguntas que les había dicho. ¿Cómo nosotros vamos a responder ante las interrogativas que Dios hace a su pueblo? Son preguntas, ¿ya notó? Llegó ahí, 2 Corintios 6, versículo 14. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Viene la pregunta, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Ya encontró respuesta? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Lo que estamos aprendiendo. ¿Qué concordia Cristo con Belial? Belial es el nombre de un demonio. Digo, por si no lo sabía. ¿Y qué parte del creyente, o sea, nosotros, con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, o sea, nosotros? Nosotros somos el templo de Dios, ¿amén? Amén. ¿Y los ídolos? Porque vosotros, y ahí mismo lo dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Y Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos.
y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y la orden es: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Literalmente, hermanos, versículo 17 les está diciendo: santifíquese. La palabra santificar precisamente quiere decir: apártese de eso inmundo, de esas prácticas, y no toques lo inmundo. Todo lo que se celebra, hermanos, ese día, todo lo que se conmemora, todo lo que se ofrece en un culto, ¿cómo se llaman estas cosas? Como dije, en un altar, gracias, hermano, está sacrificado a los demonios. No, pastor, no, yo se lo puse a mi abuelita. Hermano, se lo vuelvo a decir: el muerto nada sabe ni tiene nada de parte en este mundo. Hermanos, yo sé que es doloroso. Yo también he perdido familiares amados, pero ¿qué les voy a ver a la tumba? Ahí no hay nada. Si es de Dios, su espíritu está con el Señor, y tengo la certeza que lo voy a ver. Ese es lo más maravilloso de Cristo Jesús. Que yo amo a mi abuelita, mi padre, mi madre, quien se haya ido, hermanos, antes que yo, y recibió a Cristo, lo voy a ver. Hermano, y eso es maravilloso, es una esperanza. ¿Por qué me voy a meter en un momento donde, ay, es que qué tal y si viene por su chocolatito y su panecito con nata? Hasta el otro día me dicen que alguien la oyó. Hermano, ¿qué dijo la hermana? Hermana, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra demonios, huestes en las regiones de maldad. Hermano, todo lo que se ve en estas fechas, aunque tengan un disfraz de niño, de mi abuelita, de mi abuelito, hermanos, son demonios. Por favor, no quiero herirlos, pero lo que usted ve son demonios. ¿Por qué? Porque Satanás es astuto. Si usted estudia Lucas 16, donde el Señor enseña el infierno a través del rico y de ¿cómo se llama? Lázaro el pobre, el mendigo, va a entender que es imposible que alguien que haya pasado a la muerte regrese a este mundo. Imposible. No hay manera. Pero lamentablemente, hermanos, a veces se cree o se enseña que sí es posible. Satanás lo sabe, y por eso anda por ahí deambulando, pareciéndose a alguien que yo quiero volver a ver, y me tiene sumido y tentado al oculto. Porque ¿qué creen que es eso, hermano? La aparición de alguien que ya se fue es una tentación hacia el oculto. Y por eso año con año aquí le traigo, y aquí le dejo lo que más le gustaba, y aquí le puse esto y le pongo aquello, y resulta que al otro día está movido, hasta mordido. ¿Ya investigó si tiene ratas? ¿O un perrito? El gato del vecino. Es que es la verdad, hermanos. Lo siento mucho, no quiero sonar como que me estoy burlando, y yo de verdad quiero edificarles, pero es una realidad, hermanos. A veces, hermanos, pasan cosas sobrenaturales que sí son ciertas, pero Satanás lo que único busca con eso, hermanos, es entretenerlo en eso oculto, como me tuvo a mí durante muchos años, hasta que fui rescatado por mi Señor. Hermanos, y todo esto, la postura es que tenemos que separarnos de lo que no agrada a Dios. Como hijos de luz, hermanos, estamos llamados a apartarnos de todo lo que tenga que ver con las tinieblas. No debemos mezclarnos con lo que celebra lo oculto, el mal, la muerte. El mandato de Dios es rechazar lo oculto. A lo largo de las Escrituras, hermano, Dios deja claro que toda forma de ocultismo, hechicería, adivinación son abominables para Él, y participar en ellas trae un juicio espiritual. Digo, por si creía que no había otro peligro. Hay un peligro espiritual, hermano. Primero nos dice que en Efesios 5:11, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reprenderlas. No participar y reprenderlas. Ahora, ¿cómo lo hacemos, pastor? Bueno, primeramente, como característica nos dice que tenemos que estas obras no participar, es decir, no unirnos. ¿Qué comunión tiene? Ya vimos eso. Después dice reprenderlas. Reprenderlas, hermanos, que se traduce del griego como denunciarlas.
exponerlas, gritarlas y predicar en contra de ellas. ¿Lo hacemos? Tenemos que hacerlo, porque eso es lo que nos separa del oculto, es lo que nos separa de los hijos de Satanás y de los hijos de Dios. Siempre hay esa guerra, ya lo dijo la hermana. Así que, hermanos, son infructuosas, es decir, no generan ningún fruto, no tienen ningún valor ni ningún provecho duradero. E incluye, hermanos, borracheras. Ayer me tocó entrar a donde vivo, algunos saben dónde vivo, y lo primero que salió son un montón de muchachas disfrazadas de brujitas, de diablitas, con una falda que se les veía hasta las anginas, y estaban invitando a los muchachos para irse a la fiesta. Dije, ¿esta es una celebración de todos los santos? ¿A qué se reúnen, hermanos? Es lo mismo que pasa en Navidad. En Navidad nos reunimos, hermanos, para celebrar el nacimiento de Cristo. Y resulta que brindamos con el Señor, ¿verdad? Esa es la razón. Celebramos, nuestros pequeñitos, les hacemos su fiesta del primero, del segundo y de 3 años. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Qué inocencia, ¿verdad? Entonces estamos viendo, no estoy atacando ni enjuiciando a nadie, hermano. Lo que le estoy diciendo es lo que lleva el peligro, la tentación al oculto. No tiene, hermano, ningún valor. Y todo eso llega a la inmoralidad sexual, la idolatría, la envidia, hermanos, es algo terrible, la discordia, cosas similares, hermanos, son cosas muy terribles que no tendríamos que estar sufriendo ni batallando por ello, hermanos, son de las tinieblas. Los celos son satánicos, ¿lo sabían? La Biblia lo dice. Una mujer, un hombre que es celoso, tiene un espíritu ahí que lo está impulsando en algo satánico. ¿Y quién no es celoso? Deberíamos ser celosos de las obras de Dios, pero cuando estamos en pareja, hermanos, es normal los jóvenes, sobre todo los muchachos, muchachitas, celosas, y ya hoy les llaman tóxicos, ¿verdad? La tóxica, el tóxico. Pues no saben tan mal la ilustración, pero es una realidad, hermanos. ¿Por qué es tóxico? Porque es satánico. ¿Lo sabe usted? Usted no confía en su pareja, entonces no confía en que su pareja tenga un temor de Dios reverente y por eso le va a ser fiel. ¿Qué le tengo que estar celando? Dios se encarga de ella, hermano. Alguien más capacitado que Dios para cuidar a su cónyuge, para que no haga algo inmoral, para que no se haga. ¿Ya me entendieron? Y eso enferma, incluso es causa de rompimientos familiares. Y eso se los heredamos a nuestros niños. Y nuestros niños se casan con tóxicos y tóxicas. Y es un patrón, un vicio que no se corrompe, hermanos. No se rompe hasta que usted viene a Cristo. Cristo es el que rompe cadenas. Cristo es el que saca a cualquier persona de un vicio. Es el que restaura familias, matrimonios, la vida misma, la salud, hermanos. Cristo es la solución para todo. No la muerte, no lo oculto, no estas fechas. Si bien, hermanos, sí, qué bonito, ¿no? Hacen trabajo cultural, la verdad sí es de enorgullecerse, porque son reconocidos a nivel nacional y mundial, pero tiene un trasfondo. Ahora, yo no estoy diciendo que sea como los radicales, ¿verdad? Vaya ahí a los altares y se van a ir al infierno. No, hermanos, Cristo también murió por ellos. Tenemos que orar por ellos, tenemos que luchar por ellos, llevarles el evangelio. La mejor manera de rescatarlos de esa manera inmunda de vivir es con el evangelio de Cristo. Es lo que tenemos que hacer. No criticarlos, no juzgarlos. El pastor me dijo el domingo que vienes del oculto y que tú te vas a ir al infierno. Y no, hermano, no. Yo nunca le dije eso para empezar. Yo le dije que usted tiene que orar por él. Llévelo a los pies de Cristo. Si ha caído en esas prácticas, hermano, ore por él, no lo juzgue. Ya no sé cuando él lo está haciendo. Levántelo, hermano, ore por esa persona, compadézcase de ella, no le señale, no le meta el pie, no le tire su altar. ¿Qué cree que no le costó? Tenga respeto, hermano, cuando menos por el dinero, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, es eso, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer entonces?
reprenderlas. Ya dije que reprenderlas. Hermanos, termino rápidamente. Nosotros tenemos el llamado a caminar en la luz de Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 8. Ustedes me ayudaron a leer hoy eso. Regresemos ahí y es el último pasaje, hermanos. Efesios capítulo 5, versículo 8. Dice ahí lo que tenemos que hacer. Porque en otro tiempo eras tinieblas, acuérdese, hermano. Por eso no puede juzgar. Mas ahora que somos luz en el Señor, ¿qué tenemos que hacer? Andar como hijos de luz. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Una vez que venimos a Cristo, somos llamados a vivir como hijos de luz, alejándonos de todo aquello que tenga que ver con lo oculto, con lo tenebroso, con el miedo, con la muerte, con lo satánico. Aunque parezca inofensivo y atractivo, jóvenes, por favor, abran bien los ojos y los oídos. La música tiene un poder espiritual que destruye vidas. Y hoy muchos lamentablemente están siendo contaminados por la música que escuchan. Testimonio entre el mundo, hermanos, en lugar de participar en Halloween, los cristianos tienen la oportunidad de ser testigos del poder transformador de Cristo, mostrando que no necesitamos el entretenimiento oscuro, sino la verdad de Cristo, la verdad de la luz. Y para eso, hermanos, hay eventos, hay conferencias, hay campamentos. ¿Por qué no dejamos ir a nuestros hijos a un campamento y sí los dejamos ir a la oscuridad? Y ya hasta me enojé. No es cierto, hermanos. ¿Por qué si los dejamos ir a un lugar y no a un campamento, no a una conferencia, no a una reunión? Cuando vemos el resultado, hermanos. Hoy me sorprendió Paola, nunca la había escuchado hablar tanto. Digo, ¡ay, caramba, tiene poder! ¿Verdad? Dije, vean lo que hace el campamento, hermano. Y no solamente por eso, hermano, sino por cómo transforma su mente. Están capacitados ya para evangelizar, que es lo que nos mandó a hacer Jesús. Joven llama joven, ¿no es así? Adulto llama adulto, niños llaman niños, pero la responsabilidad es en conjunto. Somos una familia, hermanos, somos un pueblo y todos tenemos que entender que nosotros lo que tenemos que celebrar es la vida, no la muerte. Dice Mateo 22, 32, porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Así que, amado hermano, estas prácticas glorifican la muerte, pero nosotros como cristianos celebramos la vida en Cristo. Y debemos de usar este tiempo, porque ya leímos, los tiempos son malos, amén. Y tenemos que aprovechar el tiempo, porque estamos llamados a caminar en la luz, hermanos. Caminar como hijos de luz, rechazando lo oscuro y lo maligno y reflejando la luz del Evangelio en todo lo que hagamos. La Biblia, hermanos, es nuestra máxima autoridad. No es lo que dice el pastor, es la Biblia. La Biblia, hermanos, es el libro que Dios dejó a su iglesia para que se guiaran a través de ella. Y que con ello reflejáramos a Cristo viviendo este libro. No solo leyéndolo, viviéndolo y sobre todo obedeciéndolo. Así que, hermano, hermana, te hago una última pregunta. Una vez que ya conociste de dónde viene la raíz, el peligro, la consecuencia y el llamado que tenemos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir celebrando las costumbres del mundo o vamos a reflejar la luz de Cristo? Esa solamente es su decisión. Yo no voy a andar por ahí, hermano, picándole las costillas, diciendo, acuérdese lo que le dije, acuérdese lo que le enseñé. Le voy a jalar las orejas tampoco, hermano. Yo no voy a andar detrás de usted porque usted tiene el Espíritu. Y el Espíritu de Dios lo tiene que redarguir. Dice Juan, ¿verdad? El Espíritu, el Consolador, Él nos enseñará y nos recordará todo lo que yo les he enseñado. Principalmente lo que aprendió usted hoy, el 2 de noviembre del 2025. ¿Qué va a poner en práctica de lo aprendido? No caiga en la tentación, amado hermano, al oculto. Permanezca firme en su fe, sabiendo que el único camino a la vida y la verdad es Jesús. Y tenemos que andar como hijos de Dios. Vamos a orar. Bendito seas, Padre eterno. Gracias te damos por tu